una muerte, un renacimiento y al mismo tiempo una trascendencia. Puede ser tal vez a veces una experiencia así, ¿no? De sabiduría. O puede ser un camino lento que vas acumulando. Y ahora lo maravilloso es que, digamos, tenemos todas las indicaciones de cómo seguir el camino. Y yo estoy investigando mucho, leyendo mucho sobre la muerte, todas las charlas de Negro, de Salvatore, todo eso, ¿no? Y de otras culturas también, ¿no? Y de pronto encontré en otras culturas un punto de vista muy lindo, muy positivo sobre la muerte que yo nunca había escuchado. Y que la muerte sería algo muy lindo del contacto con lo esencial, maravilloso, esa liberación, con la luz, en absoluto connotación negativa de lo que sería la muerte. Y yo tuve una experiencia de una amiga muy querida que estaba con cáncer y yo acompañé ese proceso varios años desde el mensaje, ¿no? Y entonces hubo mucho afecto, mucha unión entre las dos en todo ese proceso. Y cuando ella partió, estábamos en el velorio, yo sentía que debería haberla acompañado más, ¿no? Que debería haber estado en el hospital, en el momento en que ella partió de madrugada, más yo no estaba y todo eso, ¿no? Entonces, de pronto estábamos charlando y recordando cómo ella era, ¿no? Que era una buena persona, una linda persona, riéndonos de anécdotas con el hermano, un amigo, y de pronto yo sentí una luz que vino de atrás, una cosa así muy luminosa, y sentí la presencia de ella riéndose, muy alegre, muy alegre. Y hubo ahí una conversa, no fue un hablar, pero para mí fue un hablar. Una comunicación. Claro, una comunicación. Y ella dijo que allá era algo muy, muy bueno, muy lindo, que si ella supiera, hubiera sabido eso antes, hubiera partido antes. Y que estaba muy bien, muy contenta, y que si podía hacer una ceremonia alegre. Y yo me reí y dije, ¿cómo voy a hacer una ceremonia alegre, no? Y le pregunté sobre las hijas, porque sus hijas eran su princesa, era el sentido de su vida, tenía 2 hijas, que ella luchó muchísimo y permaneció durante 3 o 4 años para no dejarlas tan pequeñas, ¿no? Entonces, ella dijo, no, que las hijas no, que no tenía importancia eso allá, que sus hijas, ellas tenían que hacer su proceso. Y luego yo sentí que en lo cotidiano, yo conversaba con ella, era como que estaba conmigo así, ¿no? Y nos acompañábamos, una cosa así, ¿no? Y cuando el Negro fue a Caucaria, en la inauguración del parque, y lo llevábamos al aeropuerto de vuelta, estuvimos conversando un poquito sobre este tema de la muerte y todo eso. Y yo le relaté esto aquí. Y antes que yo le contara esta parte, ¿no? Le dije, bueno, y después de un tiempo, entonces él dijo, y ella vino a despedirse. Y yo le dije, sí, pasaron unos meses, yo estaba ahí, de pronto ella vino y me dijo, vengo a despedirme porque ya encontré un grupo y un proyecto lindísimo y se me están llamando. Así que me voy. Se fue. Así es, me pasó algo parecido conmigo. Yo quería compartir una experiencia que se me ha brindado particularmente acá, donde tuve la suerte y comparto contigo el hecho del privilegio de escuchar a Ana sobre el dejarse ir. Hablé también con un amigo, miembro de mi comunidad, respecto a lo importante que es respetar, valorar, escuchar y atender a nuestros ancianos, porque ellos, por lógica, trascienden antes que uno, y muchas veces ellos, por formación o por imposición, le temen a la muerte y sufren mucho. Me tocó el caso cercano, reciente, esta semana falleció la hermana de mi abuelo, que durante 3 años agonizó y sufrió mucho.
también me sucedió con mi abuela, que en un momento determinado decidió dejarse morir, pero lentamente. Y eso le provocó a todo el grupo familiar y de amistad mucho dolor. Y recojo las palabras de Ana respecto a que el tener curiosidad o el pensar de que yo soy dueño de mi vida y puedo hacer lo que quiero con ella, no es tan cierto porque finalmente afecto a muchas personas. Y a lo que quiero llegar es que, para cerrar mi experiencia, es que uno debe vivir la vida como dices tú, o al menos como yo deseo vivirla, que todos los días cuando duermo muero y estoy con mis muertos, y al día siguiente cuando despierto agradezco estar vivo. Y vivo ese día como si fuera el último día. Eso. Persona que había hecho una experiencia con varios pacientes terminales, ¿no? Que no tenían las condiciones de continuar vivos, porque su cuerpo estaba muy debilitado, mas no se murió. Y ella empezó a hacer una experiencia. ¿Qué sucedía, no? Descubrió que las personas no conseguían dejarse ir, embora su cuerpo estuviese muy mal, porque no conseguía reconciliarse con otras personas, porque tenía muchas cosas presas. Cuando llegaba la persona para hablar con ella, después de una hora se partía. Entonces, la cosa parecía que se queda presa sin conciliación, es muy complicado na hora de partir, me pareceu assim, porque hablaba ella en Bolivia. Por eso, esse tema de la cosa de la muerte también, para mí tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo hoy de ato motivo. Estoy haciendo hoy con las personas que convivo. Yo estoy me dando lo mejor, yo estoy compartiendo como si hoy fuese el último día, aprovechando todo el día que estoy vivo, ¿no? Bueno, yo achei muy lindo lo que hablaba de la cosa de la reconciliación para esas personas que tenían muchas cosas presas y que no conseguían partir, porque no quería dejar o espacio con esses contenidos, ¿no? Y pensé que la mensaje entra ahí, ¿no? Y hay personas que hablaron hoy de un intercambio en hospitales que hacen eso, que las personas están muy preocupadas, bueno, debilitadas emocionalmente, el cuerpo, la mensaje a veces, si entra ahí, las personas se quedan un poco más tranquilas, reflexionan si reconcilia consigo mesmo, ¿no? También con otro. A mí a los 24 años es personal lo que voy a decir, una cosa experiencia. A mí a los 24 años me detectan una enfermedad y me dicen que hace unos 22 años, y me dicen que tengo 5 años de vida. O sea, realmente fue así. Si yo tengo que mirar lo que pasó a partir de ese momento, fue como que oscilaba, ¿viste? Entre estados de sinsentido muy tensos, sobre todo cuando yo me representaba la cortedad de lo que no podía vivir. O sea, un montón de cosas que me pasaban a partir de ese momento era que yo me empezaba a representar cosas que no podía vivir a partir de esa noticia, ¿no? Aunque no fue por ahí, no le creí tanto en ese resultado. Entonces nada, lo que sucedió fue que había como cosas que yo tenía como memoria, ¿viste? Que sabía que no podía, o que tenía la posibilidad de no poder vivir. Pero por otra parte, lo que me pasaba era que
empezaba a ver como esas cosas como no tan importantes. Entonces lo sigue, ¿no? Durante todos estos años. Pues eso no ocurrió, lo que me dijeron no ocurrió, de hecho. No tiene 29 años. Y entonces nada, lo que pasó fue que pasé por momentos diferentes, pasé por momentos de fuerte crisis y de mucho sinsentido, por momentos como esperanzador. Después lo que me pasó en la disciplina fue que esa cosa que no parecía, digamos, esa posibilidad completa que no parecía, que llegaba. Mucho no se daba, pero se me representó, o sea, yo vi efectivamente que un día el cuerpo iba a partir. O sea, no sé si mañana, o dentro de 20 años. Pero lo que me di cuenta era que lo que se moría en ese momento era esas cosas, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Era como si yo mirara las cosas en las que me apoyaba, los valores, las creencias, un montón de cosas, la memoria, o una memoria, las personas cercanas. Pues yo me di cuenta que al momento de mi muerte, esas cosas me marcaron. Efectivamente lo que yo vi fue eso. Que eso no iba a estar. O sea, que no iba a ir con esas apoyadoras en las que esas cosas en las que yo me apoyaba, no iban a estar. O sea, no iban a tener relación con este cuerpo. Pero en un momento determinado tuve una experiencia muy fuerte, un par de experiencias fuertes. Una fue cuando murió mi viejo, cuando murió mi papá, que fue muy reconciliador eso. Yo entendí que ahí, digamos, al ver a una persona muerta, yo ofrecí una asistencia. El cuerpo de mi viejo estaba sin vida. Pero algo a mí me decía que eso no era mi viejo. Más allá de lo que dice la ceremonia. Fue una gestión muy fuerte, porque eso no era mi papá. A mí no me generó tristeza eso, era mi cuerpo, mi viejo. Después una experiencia personal. Yo lo que me di cuenta es que, digamos, que esas cosas que yo creo que yo no van a estar, pero que sí empezó a pasar a partir de ahí, registro otra profundidad. Como que había algo en mí, por eso me olvidé lo que digo, es una experiencia importante. Como si hubiera en mí algo que no tenía que ver con mi físico, no tenía que ver con mi cuerpo. ¿Qué es lo que efectivamente ahora? Entonces nada, yo lo único que sé en este momento es que tengo que tratar de lograr la mayor unidad posible. Que si eso existe, que si esa cosa va más allá de mi cuerpo, lo puedo vivir como experiencia, ¿sabes? Eso lo tengo que fortificar. La única cosa que yo sé es eso. Obviamente que esa cosa de 100 sentidos fue superada, pasó, al menos eso no ocurre. O sea, al menos lo veo en la relación que yo tengo con el mundo, el exterior, con las personas, con los objetos. Entiendo que hay algo en mí que no es este cuerpo, no es esto, no son mis ideas, no son mis creencias, no es mi memoria, no es eso. Entonces nada, lo que entiendo es que lo único que tengo que hacer es tratar de vivir lo más sumidamente posible. Y sin duda alguna, apoyar esta cosa, que es lo puso en marcha, porque si en momentos difíciles, en momentos muy difíciles de mi vida, algo me sacó, fuertes crisis, algo me sacó, fue acordarme de una frase del negro, una experiencia que tuve en cosas relacionadas con el siglo. Y eso.
momento en que yo no encontraba salida. Yo no encontraba salida. No. Sabía, era como que un poco la forzaba, ¿no? Esa muerte, digamos. Yo no encontraba salida. Y lo que pesaba era toda la memoria, ¿viste? O sea, la memoria como de actos contradictorios. Yo notaba que había muchas contradicciones en mi vida. O sea, eso era lo que me llevaba a no ver ningún futuro, ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, en ese momento me pregunté, ¿no? ¿Y si el negro tiene razón? ¿Y si es posible que una persona pueda transformar su vida? Sí, profundamente. Yo me conmociono cuando digo esto porque fue fuerte, ¿no? Y bueno, entonces me dije eso, me pregunté si tiene razón y si es verdad, una persona puede cambiar su vida. Profundamente, yo estaba metido en una negrura fea. Y me dije, bueno, si tiene razón, yo no puedo aceptar que tienen que probar. Eso me dije, ¿no? Y bueno, fue a partir de ahí que me puse a avanzar y a intentarlo. Y bueno, tenía razón. Eso te lo puedo decir. Sí, tenía razón. No, en fin, ¿no? Mirá, no sé, para mí, los registros que tengo más ahora, pero como que en realidad la muerte o lo que sea, no sé, creo que es sumamente alegre. No tiene nada que ver con el sufrimiento, como que veo acá y veo caras como de tristeza, de pesadez. Y para mí, el día que me muera va a ser el día más feliz de mi vida, yo creo. No tiene nada que ver. Son creencias impuestas. Por ahí de tu vida. Por ahí de tu vida. Lo que decía, no que quiera, que el entorno a veces, viste, le pesa, pero está bueno que uno lo vea. Que no sea un tema, la muerte Claro. para mí tampoco es un tema. Sí, sí. Igual la experiencia más trascendente es tener que hacer. Cuando estás teniendo una experiencia fuerte, ¿Cómo son las interpretaciones? Porque a mí me pasa lo contrario, o sea, siento un ambiente increíble en ese momento. O sea, Y porque son emociones. Muy bueno. estamos hablando que No juzgo las emociones. Tal cual. Están surgiendo emociones. Me tocó hacer las ceremonias a ustedes. Entonces yo tenía un cáncer a los huesos, que es muy doloroso, pasó un largo periodo de enfermedad. Y cuando estaba haciendo las ceremonias a ustedes, sabiendo que ellas partían, estaba con un dolor tremendo, una cara así muy angustiada. Y en la mitad de la ceremonia, ella parte, pero parte con una sonrisa inmensa. Entonces me dio una sensación de certeza en realidad de que el otro lado es maravilloso. ¿Verdad? Y de alguna manera eso me dio registro de tener así la sensación real de que la muerte no existe. Como experiencia. ¿Te pasa algo así? Qué bueno. Porque es cierto, como algo muy alegre. Qué lindo. Es doloroso al comienzo, pero parece que Sí, es un viaje. Es un viaje un poco probado. Yo creo que el tema es el registro. Porque cuando uno se le muere a alguien, yo creo que ahí uno ve sinceramente cuán profunda es la creencia y cuánto es lo nuevo que uno ha ido adquiriendo por los temas del registro del dolor, de la pena, en fin, de secuencia. Y si uno siente que eso es más suave, no alegre, pero por lo menos suave, es que efectivamente está incorporando la creencia en la muerte no existe. Como registro. Ya que tú Perdón, contaste
eso yo me atrevo a hablar. También sucede, porque son cosas que me han pasado a mí y la he compartido con otros, que en la ceremonia de asistencia, ¿sí? Realmente uno la realiza en un lugar interno de gran sinceridad y de gran compasión y de gran amor, ¿sí? Suceden esas cosas que uno comprende fácilmente que tienen con la muerte. O sea que nos hace muy complejo entender también eso. Que además todos nos vamos a morir. No hay vuelta. Algunos saben que otros. Ya que me abriste la puerta, yo quisiera contar algo también. Hace el 16 de agosto partió mi pareja, hace muy poco tiempo, ¿no? Y el 2 de junio de este mismo año, bueno, que pasó, a él le encontraron un cáncer, donde estaba absolutamente sana y de pronto apareció, ¿sí? A partir de ese momento él se empieza a preparar profundamente en cuanto a prepararse para enfrentar la enfermedad, pero también prepararse para la muerte, de una manera muy especial, donde casi todas las cosas que fue haciendo fueron como muy unitivas y por otra parte me permitió acompañarlo en ese trabajo. Digo, me permitió porque podía haber abierto la puerta y era una experiencia de la cual yo no tenía conocimiento, le pasaba a él, pero él me permite acompañar. Entonces empieza a sucederse una serie de experiencias bastante especiales, digo, para mí, porque a mí me costaba conectar con esto, es decir, yo era un poco, diríamos, no tenía la fe. Es decir, tenía como una especie de sospecha que por supuesto a través del tiempo uno se le va dibujando en esto de estar en el movimiento, si lo oímos, pero yo no tenía ninguna certeza, es más, yo creía que nada, ¿no? Así me lleva a esto, pero digo, me lleva al momento de la muerte, pero habiendo preparado, habiendo hecho cosas con el otro, que fue acumulándose, ¿no? Como experiencias de la fuerza, que nos levantábamos los dos a primera hora de la mañana y compartíamos ese momento, y donde a mí me empezaron a pasar cosas muy extrañas, ¿no? En esas experiencias, ¿no? Como que diferentes cosas que no, bueno. Y llega el momento de la muerte de él, y por supuesto era en una guardia en un hospital, y yo le pido, cosa que no se podía quedar, las personas en una guardia no hay que dejarlas porque implica todo un problema para el resto de los enfermos. Entonces la médica me dice, por favor, nada, váyase la van a sacar hacia la morgue. Entonces yo no sé de dónde saco fuerza y digo, no, yo le tengo que hacer una experiencia, es decir, yo tengo que hacer una ceremonia, a mi marido usted me lo tiene que dejar, y de tal manera se lo hablé que ella me lo permite. Entonces habían pasado 8 minutos aproximadamente de que él había muerto, y yo hago la ceremonia así. Y ahí pasa algo muy curioso, comienzo con la ceremonia y de pronto como que me veo transportada a un lugar muy especial. Era un lugar donde el cielo era negro, era de ramalazos de colores muy extraños, que yo nunca había visto, y me vi caminando no con un cuerpo, como persona, sino como, no sé, caminando por un lugar. La experiencia. Claro, yo iba caminando con el cuerpo, yo iba leyendo la experiencia, es decir, yo no dejaba de leer mientras me sucedía todo eso. Y mientras iba en ese lugar, como acompañándolo también, porque íbamos los dos, de pronto de ahí surge algo increíblemente, no sé de dónde surgió, ni fue quién, pero donde dice la muerte no existe. Pero con una certeza que a partir de ahí realmente yo no me quedo, pero ni cuota de nada, es decir, me dio una alegría, es decir, era extraño porque yo me puse muy alegre, terminé la asistencia, me pasaron varias cosas y claro, el medio era extraño porque decía, como esta señora
alegre, decía, acaba de morir el marido. Era raro, no sé si me entienden. Era muy extraño. Entonces yo estaba súper bien, y aparte con una energía que me había agarrado, así que, por otra parte con una suerte de tranquilidad interna y una especie de silencio que hice, y empecé a armar todo el tema de Luis en la salita del mensaje, y se me empezó a armar todo un tema para compartir esto con el resto de los amigos, ¿no? Pero hasta cuando fui a la funeraria, y era desde otro lugar, yo no, pero también, que era muy extraño. Pero más allá de eso, después ese modo de estar empezó a transformar cuando hicimos la ceremonia. Está mi hija acá también, ¿no? Presente, que lo vivió, y se empezó a transformar a través de esto que empezábamos a sentir los que estaban ahí, que eran de diferentes partes, la gente del movimiento, gente que venía por parte del sistema de mis dos hijas. Entonces era gente que se veía extrañada con esta situación, porque hasta la hermana, que esto fue lo más curioso, se ve profundamente tocada por esto y empieza a contar cuando hacemos la ceremonia del oficio y después creo que el bienestar, ¿no? De muerte, ella empieza a contar, dice, yo quiero hablar de mi hermano, y empieza a contar cosas divertidas. Entonces nos empezamos a cagar todos de la risa, fuera muy raro. Pero ella entonces contaba, pero y ella que no es humanista, pero sí estaba cerca, y contaba todas las anécdotas divertidas de su hermano, y generó, éramos todos, estábamos alegres, era muy extraño. Había, por supuesto que no, había personas que, claro, estaban asombradas. Bueno, todo eso fue como una situación muy particular, donde se convirtió, y a mí ese estado de alegría, por ejemplo, el otro día yo me levanté, pasaron cosas muy curiosas, yo bailaba el otro día, no me digan por qué, pero de verdad yo bailaba, el otro día me levanté y me dieron ganas de bailar, y bailaba por la cocina de mi casa. Loca total. Y bueno, eso con la certeza absoluta que sí, claro. No, y con esa certeza de que realmente, en serio, sin yo haberlo sentido nunca. Digo esto porque yo venía al ala cuando joven de la izquierda, yo era media Pepita la Pistolera, venía del ateísmo, entonces para mí todo esto de la espiritualidad me costaba mucho. Entonces tener esa certeza, de alguna manera yo siento y me emociono que Luis me regaló esto. Maravilloso. Y yo tengo la certeza que nunca más, me emociono ahora, pero yo no lo lloraba nunca más, yo lo siento, y siento que está como está. La Marta Lucas, una amiga nuestra, y se le empiezan a aparecer todos como presencia están, y están de una manera muy particular, están muy cerca, cosa que antes yo no sentía. Qué maravilla de experiencia de trascendencia esa, ¿no? Lo que pasa es que él, de alguna manera, para terminar, él hizo un camino muy especial, es decir, el que fue preparando este terreno, porque no fue el momento de su muerte. Él, horas antes de morir, estaba muy bien y me decía, estoy tan bien lleno. Y él estaba hecho pelota, pero decía, estoy tan bien porque me siento tan acompañado y me siento tan bien que estaba todo bien, es decir, y no dejó nada pendiente. Esa es otra cosa que también fue importante. Es decir, todas las cosas pendientes durante esos 3 meses, él las acabó. Sí. Entonces, eso es lo que lo hacía estar bien. Exacto. Él lo hizo todo, hasta cosas conmigo, por ejemplo. Cosas muy curiosas que nunca había hecho, la hizo el último día antes de irse. No la había hecho nunca, y sin embargo hizo gestos que en realidad nunca los había tenido, por tipo humano, un tipo muy duro, medio que bloqueado, últimamente, bueno, pero fue terminando sus cosas. Qué bueno. Amigo de él, bueno, se puso romántico. Ustedes han visto jamás.
cierta oportunidad yo llegué a Mendoza y después de muchos años lo encuentro a Negro. Entonces uno va al encuentro del Negro para darle un abrazo. Hola, ¿qué tal? Entonces le da una reciprocidad, esas cosas que uno espera. Y mi sorpresa fue que cuando yo voy al encuentro, antes de encontrarlo, él me dice: ¿y ahí te estás preparando para morir? Ya comenzó diferente. Diferente porque además venía de salir del hospital de una crisis renal, esas cosas que ya venía medio. Entonces uno empieza esos cálculos. ¿Cómo que sabía que estaba enfermo? ¿Cómo que esas cosas? ¿No? Y si él me lo dice, si me lo dice él, no es igual que me lo diga otro. O sea, tengo que llevarlo a serio. Entonces le digo, ¿pero cómo prepararme para mí? Sí, si a uno le empiezan a fallar los órganos, los riñones, los hígados, el estómago, y uno parte. Pero hay que prepararse, no lo puede agarrar a la empresa. Bueno, esa charla después continuó con otras cosas. Yo me quedé por lo menos un año. Normal. No. Siendo al médico todos los días. Hubo como diferentes momentos. Un momento de los primeros días de pánico. Pánico total. Porque uno sabe que se va a morir. Sí, pero viste que ya te la pongan la sentencia. O sea, si él me lo dijo, es más. Totalmente seguro. Tuvo un proceso lindo porque al principio el pánico, lo comenté con varios, algunos ya lo conocen, porque fue motivo de intercambio inclusive con mi amigo Luis Horas, que fue muy interesante, tuvimos un intercambio fantástico. Pero después, claro, eso fue procesando y me empecé a colocar en situación, porque uno siempre se pregunta por la muerte, pero hay formas diferentes de uno preguntarse por la muerte, ¿no? Entonces uno ya empieza a pensar en el hijo, en la familia, en los proyectos que no se han concluido, en las cosas que no están resueltas. Empieza a haber un proceso muy interesante que yo no lo había tenido. Lo había tenido de forma simulada, como ponerme en situación, me voy a hacer de cuenta que me voy a morir. Pero no era en serio, ¿no? Y de repente el hecho de... Y me di cuenta que me tenía que poner en situación. Y bueno, eso me sirvió, inclusive fue en un momento interesante, ¿no? Y después siguió con entrar a reflexionar y agarrar la mirada interna como referencia. Empezar a ver la experiencia que relata la mirada interna. Entonces, durante ese año fue un año de los más interesantes en hacer un trabajo personal en relación a mi vida, no en relación a la muerte. Claro. Yo había hecho 1000 autoconocimientos, no sé cuántas transferencias, cuántos intercambios, cuántos retiros, ¿no? Pero el hecho de haberme puesto en una situación diferente fue, algunos ya conocen, no hemos charlado, pero fue muy intenso y además una necesidad. Yo siempre lo defino. ¿Qué fue la diferencia? Yo creo que fue sentir una necesidad y no una cosa, si me pasa. Una necesidad como si mañana o de aquí a un rato o de aquí a 20 años, no importa, pero una necesidad que no le hace caso al tiempo. Así que fue una experiencia interesante. Yo la recomiendo. Esa situación de que uno tiene que prepararse para morir. O sea que uno al prepararse para morir empieza a vivir. Sí, tal cual. Sí, totalmente. ¿Al final te moriste? Parece que no. Todavía no. Bueno, igual que muere antes de morir. Bueno, es algo por ahí. Sí. Tengo ataques de pánico y sentía que me iba a morir. Realmente, me pasaba en la calle, me pasaba
pasaba en cualquier lado. Me agarraba taquicardia, me ahogaba y sentía que me iba a morir. O sea, el corazón me hacía tu, 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 así y ahora se me va a parar. El corazón me va a parar. Y todo esto fue antes de conocer el mensaje. Y estaba como en otro momento en mi vida, estuve todo un año así, después, antes de sentir la muerte, empecé como a iluminarme, o sea, empecé a meditar y las meditaciones a veces las hacía con amigos en mi casa y toda mi vida empezó a cambiar, o sea, yo estaba viviendo en pareja, me separé porque ya no, ¿sabes? Como que todo empezó a cambiar de golpe, así. Esto ya no, esta gente ya no, esto no, bueno, esto sí. Y empecé con eso que sí, y ahí la conocí a Mariel, que es la chica de la burbuja, y hace 3 meses conocí el mensaje. Y bueno, cuando pasó todo eso de transformaciones, eso para mí fue la muerte, porque era toda una vida con un montón de cosas, con gente, con vida, con rutinas, con muchas cosas muy bajas de mi vida, conviviendo, que se fueron. Entonces es una muerte, ¿me entendés? Es como, pero es otra cosa lo que te pasa. Y igual antes de eso, antes de sentir la experiencia antes de conocer a Mariel, en una meditación entendí lo que era la muerte, como que era un eterno, que no era una meditación de siglo, era otra meditación que fui con mi mamá, y a la vez sentí que mucha gente me decía, como decía tu marido, que yo no estaba sola, que eran muchos, y que era, o sea, que están, pero no a mí, porque, o sea, no que es todo, o sea, es para todos eso. Y mucho para la gente que pasa la soledad, porque yo, al tener todo el mundo y no tener nada, sentí la soledad. Y entonces me llegó ese mensaje, como que la soledad no existe, porque en realidad estamos todo el tiempo conectados. Todos somos lo mismo, y eso también tiene que ver con la eternidad, ¿no? Con lo que estamos sintiendo ahora. Sí, igual. Es así. Cosas más adictivas, ¿no? Y cuando tenemos estas experiencias que hablamos, que sentimos cómo es conectar con el otro, sentir al otro como humano, porque también nos sentimos humanos y conectamos con lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, creo que cuando habla de la inmortalidad, cada vez más para mí me siento como humano. Para mí fue clave lo que dice vos recién en lo último, lo que dijo recién en lo último. Es una sencillita, ¿no? Prepararse para vivir, ¿no? Prepararse para la muerte. Morir, sí. Sí, es largo, Me parece que prepararse para vivir, ahora en serio, que tal vez no tenía alguna experiencia con eso, ¿no? Un cambio de encarar la muerte. La verdad, la vida. Una pregunta, si alguno ha trabajado con el mensaje directamente hablando de la inmortalidad, como tema así, ¿tú sabes que somos inmortales? No, ¿alguno? No, sí. ¿Por En mi caso no, por ejemplo, no. En mi caso particular no. No. Si es un tema, porque... Sí, hemos compartido. ¿Por qué? Bueno, en todo caso igual un grupo de amigos somos todos conocidos de mucho tiempo, pero igual había gente nueva y en aquellas ocasiones que se produce es porque justamente una de los participantes había tenido la desaparición, estaba en esos días desaparecido en las costas de la ciudad donde vivimos un pariente, un joven, que hacía ser. Entonces no se sabía si efectivamente había fallecido o no. Entonces se produjo, porque hicimos además un bienestar por ella y todo eso. Entonces se produce inmediatamente una discusión, que además era algo muy personal, este tema de la muerte, que lo siento como que es el tema principal
una cosa muy personal, el mensaje, el tema profundo. Y se va, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Y si todos nos vamos a morir? Y se produce una suerte de conversación y de sintonía. La afectada, entre comillas, ella tenía mucho susto, mucho temor. Contaba que en ese momento no estaba en condiciones de hablar, que prefería que no hablaran de eso, que solo porque nos querían mucho, porque eran amigos de mucho tiempo, y a escuchar, porque obviamente el resto se motivó. Empezaron muchos a conversar, a hablar de sus temores, de la iglesia, sacamos materialcito, algunos más intelectuales recordando cosas, otros aportes. Pasó una semana, algunos le llamaron, hizo unas conversaciones. A la semana siguiente ella nos cuenta de que esa semana había sido como que había estado toda la semana con el tema, y desde esa gran angustia, ese gran temor, había recordado todas las muertes queridas de su vida y se había dado cuenta que en realidad no le tenía tanto temor, porque además ella, en esto de estar esperando a este joven que apareciera en la orilla de la playa, había ido ella a hacer ceremonia de bienestar también, o había intentado, había llegado amigo a acompañarla. Entonces había dado cuenta que hizo de ella querer también que los otros estuvieran bien, la mamá del chico, y que empezó a entender la muerte que en realidad no era algo tan tremendo, y que incluso el sentido del fallecimiento de ese muchacho traía una señal para su familia, y descubrió que esa familia, que estaba bien disociada, que tenían altos conflictos, había una posibilidad de reencuentro. Fue como súper interesante. De hecho, esa amiga que va y venía, ahora está trabajando más lejos de la ciudad donde vivimos, pero mantiene contacto y se produce una sintonía muy especial con ella, porque era como la típica amiga que llega y desaparece. Ella fue algo como que surgió, pero así, que reconozco que cuando lo planteé, también se me produjo a mí una suerte de tensioncita, sé que iba a ser como un silencio, una cosa así pesada. Claro, estaba este elemento de la muerte ahí dando vuelta por el accidente, pero es algo que me vengo planteando, la amiga con la que he compartido les había dicho que era mi tema. ¿Cómo es que desde el mensaje o en lo personal puedo ir planteando directamente a la gente el tema de la muerte? Porque obviamente es fuerte en algunos, pero parece que no es tan así. Uno va sintonizando y va poniendo en situación al otro, y el otro empieza a soltar su cosa. Así que sí, pareciera que hay que romper con aquello y uno ir como adentrando y sintiendo efectivamente la propia postura que uno tenga ante la muerte, o la creencia que uno tenga, o la experiencia que uno tenga, hacerla simple, ir como encontrando esa cosa de lo valioso, y que efectivamente es un paso más, que es al revés, que uno nace para ese momento. Y la verdad es que si uno vive toda la vida teniendo ese momento, la vida parece que se pone sufriendo. Así que sí, fue interesante el momento. Es una experiencia. Interesante. Jenny, vos dijiste que acá ella había puesto temor a la muerte y acá no habíamos visto temor a la muerte. En realidad quizás los que temimos a la muerte no hablamos. Así que justamente estas experiencias tan vívidas, contadas por vos, aparte si estamos acá es porque estamos buscando realmente estoy buscando otra respuesta, y esas experiencias tan vívidas, es como que a mí me llegan muy profundamente. Entonces, no es que estamos todos superados, estamos en camino de, y les agradezco infinitamente. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Ricardo, tienes a Ricardo, la familia del chico. O sea, esas cosas son transmisibles de esta manera, no desde acá. Así que todavía estamos con él. Y aparte, me suena mucho ante la necesidad. No es porque yo quiera ahora me voy a poner, sí quiero todo, pero es como que esa necesidad profunda donde surge el cambio que lo necesito. Sí, a veces, no sé si terminar, pero yo pienso a veces como tratando de poseer, ¿no? La trascendencia. Bueno, ahora vamos a hacer una experiencia de paz para, porque es importante,
importante. Y en realidad tiene la misma carga que puede tener la plata, que puede tener cualquier cosa, ¿no? Porque no es la cosa, sino el acto interno, ¿no? Que te lleva. Bueno, lo digo. Porque yo siempre lo asocio con como que la cabeza siempre trata de poseer cosas estáticas. Y en realidad, bueno, cuando trata de poseer la trascendencia, o la plata, o alguien, o lo que sea, es un objeto, y en realidad lo que importa es como el acto, ¿no? El movimiento. Una hipótesis. Si silenciamos el yo, desaparece el temor a la muerte. Es una hipótesis. Y inicialmente desaparecería la muerte, ¿no? Sería bueno. Hay algo que pasa con el tiempo. Exacto. No hay determinismo. La liberación. Sin tiempo, sin espacio. Claro, no hay imagen, no hay recuerdo, no hay. No haber imagen en ese ámbito. Al no haber imagen. Solución. Hay que desaparecer. De la hipótesis, al no haber imágenes en esa hipótesis, no aparece el temor a la muerte. Es una imagen. Te estaba preguntando a ella si había otro tema más, porque estamos viendo el tema de la inmortalidad y la muerte, y había como tema también, parece, el tema de lo sagrado, ¿no? ¿No? Pero no quiere decir que no se puede hablar. No nos va a llevar mal. Claro, hablamos de la inmortalidad y el tema de la muerte, pero igual no hay mucha diferencia. Lo que quiero decir es que me parece que había también como temario el tema de los sagrados. Claro. ¿A qué hora es el cierre? ¿Cómo estamos de horario? A las 19, en la sala, a las 19.